Bueno, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todas las personas en todo el mundo, los creyentes y no creyentes. Esta palabra es para todos. La tercera parte de la muerte y destrucción del anticristo, segunda de Tesalonicenses 2:8. También se encuentra, vamos a leer también la parábola de la cizaña. Mateo 13, al terminar la parábola de la cizaña, encontramos el fin del anticristo. El apóstol Juan habla de esos anticristos que salieron por el mundo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque no permanecieron con nosotros. Esos anticristos ya hace 2000 años que están actuando con mucha astucia. La parábola de la cizaña al terminar nos dice pues la destrucción también. Lo vuelvo a repetir, el anticristo está en el capítulo 13, los versículos 41, 42 y 43. Dice el Señor Jesucristo que un hombre sembró buena semilla en su campo y pues mientras los hombres dormían, el enemigo también sembró allí mismo mala semilla. Al nacer pues parecen igual las dos, trigo y cizaña, pero cuando da fruto ya no. Los labradores cuando aparece la cizaña, porque miraron el fruto que no era trigo, dijeron al padre de familia, que no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde tienes cizaña? Le dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Y quiere vamos y lo arrancamos? No, hacer que se traigan con la cizaña matitas de trigo. Con eso entendemos que la cizaña está junto con el trigo. En otras palabras, pues está dentro también de la iglesia. Pero ¿cómo es que está dentro de la iglesia si es la iglesia del Señor? Dice la palabra de Dios que también que es necesario el tropiezo, pero hay de aquel por quien venga el tropiezo. Esto es para que se afirmen realmente los que aman al Señor, a pesar de tantas cosas, de tantos problemas que tiene la iglesia, que va a permanecer junto con la cizaña. ¿Y por qué digo problemas? Porque los problemas siempre van a estar. Lo único que si nosotros tenemos en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, los problemas son como si no hubiera problema. Entonces, para que alguien no diga, no vaya a decir, entonces, ¿por qué voy a venir yo a la iglesia si hay problemas? Cuando aparece la cizaña, pues, los labradores le dicen al padre de familia, ¿queremos y lo arrancamos? No, déjenla hasta que madure, hasta que ya el trigo llegue a sazonar para cosecharlo. Mandaré a mis cosechadores, que son los ángeles, y apartarán a los inicuos, a los malos, a los que hicieron iniquidad, de entre los justos, y los echarán al horno de fuego. Entonces el justo, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. En la segunda parte de muerte y destrucción del anticristo, los que la han escuchado, los que la han visto y escuchado, podrían decir entonces, para ser salvos es muy difícil. Desde el momento en que usted es bautizado, desde ese momento, usted ya es salvo. Pero el enemigo va a luchar para quitarle la salvación. Siempre va a estar luchando. Por eso dice la palabra, anda como león rugiente buscando a el quien se descuida, a quien devorar. Siempre va a haber ese problema, que la iglesia, por eso tenemos que conocer la palabra. Pero usted puede decir, para
saber tanto. La palabra es mucha, es cierto, es mucha, pero pues hacemos cosas más difíciles. Por ejemplo, ahorita la tecnología que hay, los celulares, por ejemplo, por el cual estoy predicando, son muy cómodos si los usamos precisamente para la comodidad de nosotros, son muy necesarios, son muy útiles si los utilizamos realmente para lo útil. Pero también tienen cosas muy que no son pues tan, como dijera, hay cosas que pues no nos llevan a nada bueno. ¿Qué quiere decir que no llevan a nada bueno? Porque a veces los impiden hasta leer la palabra, los entretenemos tanto. Pero aprendemos mucho de un celular. ¿Por qué no aprender mucho de la Biblia, de la palabra, que es nuestra salvación? Alabado sea el santo nombre de Dios. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, bueno, a unos que habían creído. Era una gran multitud, era cuando ya una de las grandes fiestas que se hacen en Jerusalén, que se hacían pues, y era la fiesta muy grande, había mucha gente. Él subió a la mitad ya de la fiesta, subió al templo y empezó a predicar. Entonces, en la predicación les dice a los que ya habían creído, porque habló como nadie había hablado. Le dice a los que creyeron en él, a los judíos que creyeron en él, aquellos que conocían la ley. Pero el Señor también les dice que pues, la desecharon, la ley la desecharon y ya más enseñaban mandamientos de hombres que la ley. Entonces le dijo que ellos que habían creído, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si permanecen en mis palabras, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos dijeron, pues, como diciendo, ¿cuál verdad? Si nosotros conocemos la palabra, conocemos la escritura y no somos esclavos de nadie. Nosotros no somos esclavos. Se fueron. Pero los apóstoles, los discípulos de él, se quedaron. Esos no se fueron. El Señor sabía a quienes, él supo escoger, pues. Sabía que aquellas personas que él escogió eran fieles, iban a permanecer, iban a guardar su palabra y la iban a escribir, porque ellos sí conocieron la verdad, porque permanecieron con el Señor Jesucristo. Ellos se quedaron hasta el fin, hasta el último. Murió el Señor y ellos siguieron. Escribieron la palabra precisamente del Señor, para eso lo escogió, para que escribieran su nueva palabra, el Evangelio. En San Juan 8:31 está este pasaje bíblico. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, ¿cuál es la verdad? Por la que ellos escribieron las cartas, que también le llaman epístolas. Allí está la verdad, la que el Señor Jesucristo quiere que nosotros conozcamos para que seamos salvos. Desde el momento que ya aceptamos al Señor y conocimos y nos dieron a conocer, los que nos enseñaron que era necesario ser bautizados y nos dijeron qué cosas no era bueno hacer y qué cosas era bueno hacer. Es importante. Y fuimos bautizados, lavados precisamente con la agua en el bautismo y con la palabra y la sangre del Señor Jesucristo. Desde entonces nosotros somos salvos, pero con mucho riesgo de perder la salvación. Entonces pues hay que conocer la palabra. Por eso la misma palabra dice que va a haber apostasía. El Señor Jesucristo no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía. Es precisamente el anticristo, precisamente aquel que el Señor va a destruir cuando se terminen
todas las cosas, cuando se cumplan todas las cosas, cuando el Señor diga ya, o ya basta, ya no soporto tanta maldad, ya no soporto que nadie cree en mí. Y precisamente para eso es la cizaña, para que desechemos la palabra y creamos más en la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Pues la mentira. Pero hablan de la Biblia, sí, pero la adulteran, la pervierten, escriben de su propia opinión. Acuérdese que en Proverbios 3:7 dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Pablo les escribe a los Romanos, capítulo 12, versículo 16 también, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque eso es pervertir el Evangelio. Nosotros tenemos que ser sabios en la opinión de Dios, la Escritura, que los santos apóstoles le escribieron, escogidos por el Señor precisamente. Así es. Entonces, nosotros tenemos que aceptar la Escritura. Si la desechamos, los convertimos también en engañadores y anticristos, así como dijo el apóstol Juan. Han salido muchos anticristos, van predicando de su propia opinión y luego dicen Dios me habló y tal. No, el Señor sí habla, pero de acuerdo a la palabra, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que Él no hablaba de su propia cuenta. Usted lee en San Juan 12, 46, 47, 48, 49 y 50. Ahí va a entender que Jesucristo es la palabra. Él es la luz, Él es la palabra. Él no habla de su propia cuenta porque Él es la palabra del Creador de todas las cosas. Porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Él es el verbo hecho carne. El verbo hecho carne es el Señor Jesucristo. El pan vivo que descendió del cielo. La comida que a vida eterna permanece. San Juan 6:27. Y allí vamos leyendo San Juan 6:27 para adelante, vamos a entender. El Señor Jesucristo le dice a aquellos que lo buscaban porque habían comido de aquellos 5 panes y 2 pececillos, una comida muy sabrosa, y lo buscaron, lo hallaron. El Señor Jesucristo le dice: ustedes no me buscan por la comida, perdón, no me buscan por las señales que vieron, sino porque comieron, se saciaron. Pero miren, hay que trabajar, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la otra comida, por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es? Pues la palabra. Dice, ¿a quién esa palabra el Hijo del Hombre os dará? Les dará, sí, porque a Él señaló Dios el Padre. Y ahí podemos seguir viendo. En el 51, por ejemplo, se aclara. En el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que comiere mi carne y bebiere mi sangre tendrá vida eterna. Y pues no les gustó, dijeron, pues ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y Él es la palabra. Cuando Satanás, el Señor Jesucristo fue al desierto, lo llevó el Espíritu Santo para ser probado por Satanás. Cuando Satanás lo tentó, pues diciéndole, como tenía mucha hambre, el Señor tenía 40 días sin comer. Mira, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y come, como con astucia. A veces el Señor, pues con la hambre, dice, sí. No, le dice el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra salió de la boca de Dios. Hay quienes dicen, no, le escribieron los hombres. Sí, le escribieron los hombres, pero esta viene precisamente por los apóstoles, los escogidos, y por los profetas antes de los apóstoles. En el Antiguo Testamento, toda es palabra de Dios. Hay 2 testamentos, pero el válido es el Nuevo Testamento. Esto lo encontramos, lo podemos entender en Hebreos 9, 15, 16 y 17, en donde el
testamento válido es donde intervino muerte del testador, porque el testamento se confirma con la muerte del testador. Y donde no hay muerte, pues no, ese testamento no es válido más que donde hubo muerte. Y muerte hubo en el Nuevo Testamento, que es la nueva palabra. También en Gálatas 3, del 10 al 14, ahí dice, hablando ahora de la ley, está en el Antiguo Testamento, dice que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Y que por la ley nadie se justifica para con Dios. Es evidente, dice, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está también, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles, para que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Aquí entendemos pues que el Antiguo Testamento lo escribió el Señor, lo hizo el Señor, mandó a sus profetas a hablar de la palabra, pero los profetas también hablaron del Nuevo Testamento, hablaron de la venida del Señor Jesucristo. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Jehová, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, le dice a Abraham que de tus simientes serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra, hablándole a Abraham de que su simiente esto es Jesús, que Jesús van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y así es, ahorita estamos ya para terminar ya el periodo de lo que marca la profecía para que ya venga el Señor. Y están sucediendo estas cosas pues para que nosotros entendamos que el tiempo ya está cerca, el tiempo de la muerte y destrucción del anticristo. Y vuelvo a decir que nosotros tenemos que conocer pues, un poco o mucho la palabra de Dios para que no nos engañen. Por eso el mismo Señor puso en la iglesia, el mismo Señor Jesucristo dice, Él constituyó, esto está en Efesios 4:11, el mismo Señor Jesucristo dice, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué puso esas personas? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe, que todos estemos en una misma, todos estemos, dice, en un mismo conocimiento, dice, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para que no los engañen los engañadores. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino antes, dice, seguir en amor la verdad, o seguir la verdad en amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, entonces en Cristo Jesús, de quien todo su cuerpo, toda su iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente de acuerdo a su actividad propia, de acuerdo a su don de cada quien tenemos diferentes dones, pero todos estamos formando el cuerpo de Cristo, para irse edificando la iglesia en amor. Este es a comparar al Señor como un edificio, pues somos el templo de Dios, la iglesia es el templo de Dios, y cada uno somos el templo de Dios. El Señor Jesucristo está en nosotros, precisamente para que nosotros no padezcamos como padecían cuando no, antes, en el Antiguo Testamento era más difícil ser salvo. Por eso el Señor Jesucristo vino y cumplió la ley, abolió todas las cosas que eran difíciles y las hizo más fáciles, porque Él está para ayudarnos a que nosotros lleguemos a la salvación. Seamos salvos porque ya tenemos la salvación, pero podemos perderlas si no
conocemos la verdad. El apóstol Pablo también nos dice, nos escribe en 1 Corintios capítulo 15, el 1, dice: además les declaro, hermanos, dice que el evangelio que yo les prediqué, el cual mismo recibiste, en el cual también perseverad, por el cual asimismo si retenéis la palabra que les he predicado son salvos, si no, no. Pero no se vaya a preocupar, decir, ah, caray, no. Es que nosotros tenemos que entender que lo que es bueno hacer y lo que no es bueno hacer. Ya nos lo explicaron, eso es lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros retengamos lo que es bueno hacer y lo que no es bueno hacer. Pero sí, ¿qué nos cuesta? No nos cuesta mucho conocer la Escritura para tener más firmeza. De otra manera podemos correr el riesgo de caer. Dios los bendiga y Dios los guarde. Esta es la tercera parte de muerte y destrucción del anticristo.